Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de que podamos estar juntos aquí hoy, de que estéis con nosotros, ya sea que estéis aquí presencialmente o que estéis desde casa, aunque no os podamos ver, os imaginamos ahí en el sofá. Esperemos que ya os hayáis quitado el pijama, os hayáis duchado y estéis cómodos, o incluso si nos escuchas luego por podcast o desde el coche, es un placer que pueda acompañarnos en esta mañana. La verdad es que estamos echando una serie que se llama Parábolas durante esta semana y siempre me ha parecido muy curioso cómo al ser humano le encantan las historias. No sé si habéis parado a pensarlo, pero al ser humano le encantan las historias. Y durante nuestras vidas y durante las edades que tenemos, no paramos de escucharlas. Cuando somos pequeñitos, incluso en el cole, nos enseñan lo que es la forma de la fábula, ¿no? Esa historia que detrás esconde una enseñanza, ¿no? Podemos seguro recordar algunas de ellas que nos vienen a la mente, pero son historias que parecen muy sencillas, incluso los personajes intentamos que sean animales o cosas sencillas para que el mensaje pueda entenderse de manera muy sencilla, ¿no? Y de manera muy fácil para los niños. Pero es verdad que sí que guardan información o enseñanza muy importante. Ay, perdón. Cuando crecemos seguimos disfrutando de las historias, ¿no? Ya sea por, no sé si te gusta leer libros o si te gusta ver series o ver películas, pero sí que es verdad que el elemento común de todas esas cosas es que detrás hay una historia que puede ser que nos ayude a crecer, a aprender, una historia que simplemente nos inspira o nos reta, o incluso conocer una historia que ya ha pasado, ¿no? Como podría ser una película histórica. Y disfrutamos de conocer historias siempre que nos enseñan, ¿no? No sé si os pasa, pero siempre que recomendamos una serie o una película que nos ha gustado es porque, tío, mira, tiene una idea súper guay o me ha hecho pensar de esto o me ha ayudado a reflexionar acerca de algo. Yo no sé qué ves aquí. ¿Qué veis? Una manzana, ¿no? A simple vista es una manzana. Y si a alguien le gustan las manzanas, sabéis que probablemente estas son las manzanas más ácidas que hay. Casualmente son mis favoritas. Pero yo siempre que veo estas manzanas, me recuerdan a una historia. Y hoy no vamos a hablar de Génesis, no os preocupéis, ¿eh? Sino me recuerda a una historia de cuando yo era pequeño. Una historia que alguien me contó, seguramente lo hizo como una gracia o no pensaba en lo que iba a suponer, pero sí que puedo pensar en lo que supuso esa historia para mí. Desde pequeño siempre me han encantado las manzanas ácidas, ¿vale? Y si no lo sabéis, yo soy de pueblo, yo soy de campo. Entonces recuerdo, siendo súper pequeñito, estar en la huerta de mi abuelo y pasear de la mano con mi tío José, algunos lo conocéis. Y era gracioso porque, claro, mi abuelo siempre decía, coged la fruta que está en el suelo, que está madura, se ha caído. Pero yo, como me gustaban ácidas, siempre tenía que pedirle a alguien que por favor me cogiera una manzana de arriba, que son las que picaban, como yo decía, ¿no? La que pica. Y recuerdo que mi tío, pidiéndole una vez esa manzana, me dijo, Dani, te voy a decir una cosa, la vida es dura, ¿no? Mientras me cogía y me levantaba hacia el árbol, la vida es dura. Y es verdad, puede ser una enseñanza. Yo ahora cada vez que veo una manzana me acuerdo, ¿no? De la vida es dura, es verdad, yo sin la ayuda de mi tío no hubiera podido acceder a esa manzana y seguramente en la vida va a haber muchas veces que yo no puedo acceder a cosas sin la ayuda de alguien. Y si no, va a tener un precio o va a tener un coste. Entonces, la lección que aprendí es, la vida es dura. Y como digo, hay muchas lecciones importantes que se esconden detrás de historias que podemos comprender. Como te decía antes, seguramente pensáis en La cigarra y la hormiga, ¿no? Esa famosa fábula que nos cuentan de pequeño. Esa serie, como te digo, que te deja pensando y reflexionando después de todo. O incluso esas conversaciones que a veces podemos tener con amigos o con gente que queremos, ¿no? Y que nos hace crecer y que nos hace reflexionar. Y luego, la vida es dura, una manzana, historias simples que nos recuerdan, ¿no? Como yo lo decía de pequeño, la vida dura, porque claro, era de las primeras frases que yo aprendí a decir por completo, ¿no? Pero sí que es verdad que el elemento común detrás de toda esta historia es que cuando hay algo que queremos transmitir, buscamos la forma de que pueda transmitirse. No sé si me entendéis. Si queremos explicarle algo a nuestro hijo y no lo está entendiendo porque la idea es compleja, siempre buscaremos una forma más sencilla o buscaremos una forma más accesible para el niño para que pueda entenderlo, ¿no? Incluso los que sois padres, lo estáis viviendo ya, incluso cuando luego sean más mayores, tendréis que seguir utilizando símbolos y ejemplos para que vuestros hijos os puedan utilizar. Pero ahora sí, siempre cumpliremos con el objetivo, y el objetivo será que se entienda y que se comprenda la idea que queremos transmitir. Y esto es justo lo que hay detrás de una parábola.
Esto es justo lo que está pasando cuando Jesús está narrando una historia en toda esta serie que estamos viendo. Hay una idea que es compleja, o una idea que es poderosa, o una idea que es importante que conozcamos, y a veces, como no lo pillamos, la explica de manera que podamos entenderla en situaciones de la vida diaria, del contexto de la época. Podemos ver todas estas semanas atrás, ¿no? Como cada parábola, la de la semana pasada de un sembrador, cuando está hablando a un campesino, claro que un campesino va a entender perfectamente lo que le está queriendo decir, le está hablando en su idioma, ¿no? Entonces podemos ver cómo Jesús va a hacer esto durante esta serie y también vamos a verlo durante esta mañana. De todas maneras, Dios siempre ha estado manifestándose y Dios siempre ha tenido intención de hablarnos. Lo ha hecho por su creación y lo ha hecho a través de varias formas. Pero como dice en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto es lo que va a dar validez a las palabras de Jesús. Está siendo el mismo Dios quien está reconociendo la autoridad de Jesús y de sus palabras. Entonces, vale, Jesús está transmitiendo unas ideas y están siendo respaldadas por el mismo Padre, ¿no? Pero como digo, me resulta muy interesante ver que Jesús mismo está ahí intentando, ¿no?, que le comprendamos, que le entendamos. Y lo siento porque esta semana cuando estaba preparando esto no ha sido fácil prepararlo. Y es porque es de estos textos que no para de darte puñetazos por todos lados. Así que ojalá que también te pegue a ti alguno. Sé que no es muy amigable, pero siempre es bueno cuando la palabra y la Biblia nos hablan directamente a nosotros. Así que me encantaría que hoy me acompañaras a leer esta parábola que vamos a hablar hoy y que juntos podamos encontrar y profundizar en la enseñanza y en la historia que hay detrás. Es la famosa parábola del hijo pródigo. Seguramente todos la conocemos en mayor o menor medida. Y el texto de hoy se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Está atrás, si me quieres acompañar. Lo vamos a leer una vez de tirón y luego vamos parando, ¿vale? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado, vino un hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y santo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A mí siempre me encanta cuando voy a leer un texto, leer y conocer el contexto, porque precisamente es el contexto de la historia el que nos va a dar un montón de información y nos va a ayudar a tener claro tanto la enseñanza como lo que está pasando en la historia. Y como digo, hoy no es diferente, es muy importante saber el contexto. Y sí que podemos ver en Lucas 15, versículo 1, que no vamos a ir, lo leo yo directamente, a quién se está dirigiendo, quién es la audiencia, quién es, como se dice ahora, el target, ¿no? O quién es el objetivo de la conversación.
Y en este caso se dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces ya tenemos clara quién es la audiencia, ¿verdad? Tenemos a los publicanos, si no lo sabéis, son los recaudadores de impuestos. Y en Roma era gente que se dedicaba a simplemente ir recaudando y ellos iban a comisión. O sea, algo así como una empresa piramidal en la que el Estado cobra y por cada vez que el Estado cobra, ellos cobrarían una comisión. Y a la vez tenemos a pecadores, ¿no? Que eran considerados como las cores de la sociedad, gente que no estaría bien vista ni bien considerada, y los fariseos y los escribas. Los escribas son, desde el Imperio Egipcio, esta gente que iba detrás con tablillas tomando notas de todas las cosas que estaban pasando. Serían como los periodistas, por así decirlo, de la etapa, los que dejaban registro. Y teníamos a los fariseos, que serían los religiosos de la época, ¿no? Las personas que de verdad sabían de qué iba la ley y que decían vivir aplicándola. Por tanto, ahora que hemos leído el texto entero, te pregunto, ¿cuáles son los personajes que encontramos en esta parábola, ¿no? Y yo lo he simplificado en 3. Tenemos a un hijo incomprensible, tenemos a un padre incomprendido y tenemos a un hijo que no comprende, ¿vale? Así que me gustaría que juntos vayamos analizando lo que encontramos en cada uno de estos personajes y qué es lo que la parábola nos quiere enseñar a través de cada uno de estos 3 personajes. En la parábola encontramos a un hijo incomprensible. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Os aviso que esto empieza fuerte, ¿vale? No es como las pelis que te guardan para los últimos 15 minutos la acción y las cosas que pasan aquí. Hay chicha desde el primer minuto. Y como vemos en el versículo, vemos un padre y vemos 2 hijos. Y en este caso es el pequeño el que se acerca a su padre y le hace una petición. Una vez más es muy importante que vuelva al contexto, porque tenemos que entender cómo la audiencia va a entender este texto, ¿no? Porque las herencias funcionan ahora diferente a cómo funcionaban antes. Y te voy a explicar por qué. Si un día pones Telecinco a las 4:30, está Paquirrín diciendo que le han quitado la herencia. Entonces, es incluso un tema en el que ahora se hacen bromas, se mueve dinero, ¿no? Es un cotilleo. No deja de ser un tema de bienes, como a lo mejor podía entenderse en el contexto judío. Pero aquí es completamente diferente. Lo normal es que los hijos siempre heredasen con la muerte de su padre. Y había una modalidad que permitía que se heredara en vida, pero esta modalidad de herencia en vida lo que hace es que cobras una parte y el resto la cobras cuando tu padre fallece. O sea, cobrarías como una parte. Pero en esta situación, en la que hay un padre y hay 2 hijos, y como vemos claro, este es el hermano menor, el reparto se haría de la siguiente forma en una situación normal. Este padre fallecería y este hermano pequeño recibiría 1/3 de los bienes de su padre. Y el hermano mayor recibiría 2/3. ¿Por qué? Por la ley de la primogenitura. Una palabra un poco complicada, pero básicamente es que el hermano mayor tenía derecho a recibir el doble que sus hermanos. Así que el mensaje aquí es bastante cruel. Si entendemos que la herencia solo se cobra cuando tu padre está muerto y te acercas a tu padre a pedirle la herencia, básicamente le está diciendo, papá, ojalá te muriese. Pero ya que no tenemos esa suerte, anda, dame lo mío, ¿no? En la nueva versión internacional es interesante porque la traduce como dame lo que me toca. Sería cuando llega el niño a pedir la paga, ¿no? Cuando viene el domingo el niño por las chuches, dame lo mío, dame lo que me toca, dame mi paga, ¿no? Y es de esta forma tan fría lo que está diciéndole el hijo a su padre. Y aún así hay otra cosa que tal vez no te estás dando cuenta, ¿no? Pero le está diciendo, papá, no te quiero a ti, quiero lo que tú tienes. No me importa quién eres, no me importa lo que has hecho por mí, no me importa que me hayas cuidado, no me importa que me hayas criado, me importa lo que tú has conseguido, me importa lo que tú has tenido. Y algo más fuerte aún es que cuando se produce este hecho en el que un padre, ante una situación así, reparte, un hijo tiene 1/3 y el otro tiene 2/3, pero el padre se queda a 0. ¿Vale? O sea, básicamente este hijo está haciendo que su padre se quede a 0 y que se quede sin absolutamente nada. Como dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Como vemos, este hijo se marcha rápido, ¿no? Es de estos que tendría las maletas prácticamente listas. Y de hecho, como dice el texto, solo tardó unos días en preparar sus cosas y se va. Y dice que se va
lejos. No se independiza al lado de los padres, al bloque de al lado, sino que se va lo más lejos que puede. Se va lejos de su padre, se va lejos de su hermano y se va lejos de su tierra. Y algo que nos deja muy claro el versículo y el texto es que desperdició todos sus bienes. Desperdició. Es importante, no se lo robaron, no lo gastó en sitios que eran más caros de lo que pensaba, no es que hizo una mala inversión, desperdició todos los bienes. Y cuando dice desperdició todos sus bienes, desperdició el trabajo de toda la vida de un padre, ¿vale? Y entonces, ¡pam!, caída, se ha gastado, no le queda nada. Hasta el punto de que acaba cuidando cerdos. Yo soy de campo y estoy acostumbrado, como he dicho, ¿no?, a ver animales y demás, pero otra vez más, el contexto es importante. Y es que para los judíos el cerdo sería considerado un animal impuro, un animal que no se tocaría y un animal con el que no tendría ni siquiera contacto. Por lo tanto, llegar a ese punto suponía que iba a tener que traicionar su moral, la ley que conocía, a cambio de poder comer algo, aparte, a cambio de poder subsistir. Tendría que robarle a los cerdos, no tendría que comer de lo que tendría que robarle a los cerdos. Así que, además de seguramente poder ser una persona que sería despreciable para su padre o para los jornaleros que hubieran visto la escena, pasaría a ser una persona despreciable para cualquier judío que en ese contexto histórico pudiera encontrárselo. Y listo, esta es la predicación, hemos acabado. Es una lección bastante importante. Si la lías, tienes consecuencias, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. En lo que mal empieza, mal acaba. Y de hecho, seguramente a los fariseos les encantaba que la historia hubiera acabado aquí, porque al final era lo justo, ¿no? Eran personas expertas en la ley, eran personas que estaban ya muy experimentadas en realmente saber qué es lo que alguien merece o qué es lo que tendría que pasar. Y puede que a nosotros lo vemos así, nos da un poco de pena, pero indirectamente es como que a veces diríamos, es que ha tomado malas decisiones. Y bueno, al menos la historia nos deja una moraleja, podemos aprender algo hasta aquí. Pero sabemos que el texto no acaba aquí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Hay algo interesante en el primer versículo, en el 17, y ese de volviendo en sí nos hace ver que antes no estaba en sí. Por lo tanto, podemos imaginarnos que este hombre estaba ya completamente superado por la situación. Seguramente él se encontraba ya desquiciado incluso, ¿no? Lo que sí que está claro es que hay un proceso en el que pasan tres cosas, y las vamos a llamar las 3 R's, ¿vale? Este hijo recapacita, reconoce e intenta reparar, ¿vale? Y vamos a ver un poco cada uno de los puntos. Recapacita porque recuerda quién es su padre. Y recuerda cómo este hombre trataba a sus trabajadores, o sea, no a su hijo, sino simplemente a sus trabajadores. Los que seáis más jovencitos a lo mejor no lo sabéis, pero un jornalero es una persona que hace su jornal, es decir, hace su trabajo y a cambio recibe un salario. Es decir, es lo que hoy en día sería una persona que está asalariada por otra persona, un trabajador, ¿vale? Entonces, este hijo sabía que su padre era tan bueno que trataría mejor a sus trabajadores y sus trabajadores estarían mejor de lo que él ya estaba en ese mismo momento. Así que este hijo está recapacitando de quién era de verdad su padre y de cuál era de verdad su situación. Este hijo reconoce. Segunda R. Se produce el proceso completo de lo que llamamos el arrepentimiento. Uno, hay la convicción de que ha hecho un daño. Él reconoce que ha pecado, ¿no? Él asume su culpa. He pecado contra el cielo y contra ti. Y asume las consecuencias, que en este caso es, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está entendiendo perfectamente que sus decisiones tienen consecuencias, que sus malas decisiones le han quitado todo y le han llevado a esa situación, e incluso sabe que esas consecuencias le han quitado derecho, en este caso el derecho de ser llamado su hijo. Y la última R es intenta reparar el daño. Como dice, asume que él ya no puede ser llamado ni considerado hijo y que tiene una deuda con su padre. Y él en esa situación dice, estaré encantado de trabajar toda mi vida para mi padre como jornalero a cambio de un salario y así poder restituir el daño que he hecho. No iba pensando en un salario y en
estar comiendo con lo que ganara con su salario, sino era consciente de que había quitado a su padre todos sus bienes, toda su dignidad y todo lo que él tenía. Y su idea es, si trabajo toda mi vida para mi padre, podré entonces reparar o intentar estar más cerca de reparar el daño que he hecho. Y levantándose, se va. Te dije que venía por todo y que seguramente hoy nos llevemos algunos puñetazos unos y otros, pero seguramente, si somos honestos, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido ese hijo egoísta o ese hijo desagradecido. Todos en algún momento hemos cogido el mando de nuestra vida y hemos dicho, mira, Dios, no me gusta cómo estás gestionando este tema, o no me gusta cómo llevas este asunto. Así que con todo el derecho que creo que tengo, me voy a independizar y lo voy a hacer un poco por mi cuenta. Hemos pedido lo nuestro, hemos llegado, hemos sacado la cuenta que creamos que nos merecemos y hemos dicho, voy a tomar las decisiones con mi trabajo, voy a tomar las decisiones con mis relaciones, voy a tomar las decisiones con mi economía y hago las maletas y me voy. Como decía Félix Ortiz, leí el otro día un tuit que era muy acertado acerca de la parábola del hijo pródigo. Este hijo lo que está haciendo es disfrutar y vivir de todas esas cosas que la sociedad le está ofreciendo. Básicamente independizarse de vivir con su padre. Eso es uno de los principales cambios que vimos cuando nos independizamos. Antes había unas normas y ahora son las nuestras. Entonces voy a hacer las cosas exactamente como a mí me interesan. Y si somos honestos, todos hemos sido en algún momento este hijo pequeño. Y hemos sido muchas veces egoístas hasta ser crueles, ¿no? Hasta dañar a nuestro padre. Y si somos honestos, nos lo hemos fundido todo. Hemos sido como el hijo, hemos cogido lo que teníamos y lo hemos quemado. Y si crees que no lo has quemado, lo estás quemando. Y te aseguro que se acabará. O puede que incluso ahora te encuentres alimentando cerdo, ¿no? Saboreando la amargura y el peso de tus decisiones, sintiendo la culpa y las consecuencias de las cosas que hiciste. Pero, como el hijo pródigo, tenemos la ley de las 3 R's. Recapacita, recuerda cómo es tu padre, reconoce, no escurras el bulto, no pongas excusas, e intenta reparar el daño. Vuelve a casa. En la parábola del hijo pródigo también encontramos a un padre incomprendido. Y en el versículo 20, me van a poner solo un cachito, ¿vale? Es queriendo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y... si seguimos en la línea de antes o de lo que pensarían los fariseos, la historia ya se estaba alargando, ¿no? El hijo había hecho unas cosas y merecía unas consecuencias, y el hijo ya tenía seguramente lo que merecía por sus decisiones. Pero es curioso, pero cuando vuelve, su padre lo ve venir a lo lejos, ¿no? Y, ¿no? Seguramente nuestra mentalidad diría, mira, ¿ves? A los jornaleros os dije que iba a volver. ¿Ves? Sabía que se iba a acabar. Se iba a fundir el dinero. O estaría orgulloso, ¿no? De, ¿veis? Tenía razón, sabía que esto iba a pasar, os lo dije. O podía haberse enfadado. O como decimos los andaluces, no, es que me da coraje, ¿no? No me enfado, pero me da coraje. O haber sentido directamente odio ante su hijo. Y seguramente la audiencia, que eran estos fariseos, como os digo, sentían que era lo correcto, sentían que era lo que merecía. Y seguramente era lo que esperaban que pasase. Pero lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Algo interesante es que solamente dice que él se levantó y vino a su padre. Eso es lo que dice el texto. O sea, el hijo no había hecho realmente nada todavía. El hijo, ¿no? Yo me imagino como estas típicas fincas que vemos en la película o ese campo en Gladiator, ¿no? Cuando va tocando el trigo. Te imaginas la casa al fondo y un caminito de tierra y está ese hijo, ¿no? Acercándose hacia la casa. Y eso seguramente es lo que vería este padre. Estaría, no sé si en su porche o estaría cerca de la casa y vería cómo a lo lejos se acerca alguien y él puede reconocer desde la distancia que es su hijo. Seguramente algunos jornaleros dirían, viene a por más. O hoy diríamos, se ha dejado el móvil o la mascarilla, no vuelve a por algo que se ha dejado, pero no vuelve a por nada más. Pero su padre sintió misericordia. O sea, no hubo otro sentimiento, no hubo otro pensamiento, no hizo conjetura, simplemente sintió misericordia. Y es curioso que en ningún momento el padre
recuerde lo que su hijo había hecho antes, ni que tampoco eso, espere a que llegue y se disculpe o a ver lo que quiere decirle. Y es interesante que ni siquiera espera a que llegue, ¿no? Podría haber, como he dicho, estado en el porche y esperar a que todos los jornaleros allí en la finca vieran como ese hijo volvía con la cabecita agachada por ese camino que seguramente habría sido tan largo, ¿no? Pero no. Lo único que el padre necesitaba es que su hijo entrase por el camino de esa hacienda, ¿no? Y el padre corre hacia su hijo. Él no espera por orgullo, no espera, como he dicho, por esa humillación que pudiera sentir, simplemente corre y se echa sobre su cuello y le besa. Todos estarían esperando lo correcto, que sería la justicia, ¿no? Lo correcto ante esta situación es que se haga justicia. Pero lo que se encontró todo el mundo fue misericordia, ¿no? Fue el sentimiento que describe que su padre sintió. Su padre fue movido a misericordia. No fue movido a justicia, no fue movido a evaluar moralmente la situación, sino su padre se vio movido a misericordia. E imagínate estos fariseos, ¿no? Yo me lo imagino a ellos sacando sus apuntes. Esto no está por ningún lado. No, aquí dice que te honrarás a tu padre y a tu madre. No, aquí dice que... Pero por ningún lado esperaban encontrar esta misericordia. Así que seguramente los fariseos podemos estar seguros de que estarían bastante confundidos. Y dice en el versículo 21 que el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo está aplicando las 3 R. Está volviendo, ha recapacitado y está reconociendo ante su padre. Pero es curioso porque no deja que el hijo continúe hablando, sino que su padre lo interrumpe. Y es que el padre se dirige directamente a su siervo, por lo que entendemos que esto era una cosa que estaba pasando de manera pública, no solo entre el padre y el hijo, sino que había una audiencia que estaría también siendo presente de lo que lo iba a pasar. No era algo íntimo, sino que era también algo público, ¿vale? Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea, el hijo había tenido un plan y lo estaba ejecutando, no se estaba echando atrás. Como ya había recapacitado, está reconociendo su daño, y como reconoce su daño, asume las consecuencias. Y a la vez, es curioso que ni siquiera llegue a tener tiempo, ¿no?, de intentar reparar el daño. O sea, él no llega y le dice a su padre: papá, quiero trabajar para ti. Te debo esto y lo más justo es que trabaje para ti. Sino que directamente el amor de su padre hace tanto ruido que él no puede ni acabar con lo que tiene que decir. Y es justo cuando el hijo reconoce su falta, ¿no?, que podemos ver lo que hace su padre, ¿no? Ese corte. Y ese corte es una de las cosas que a mí me hace pensar. En otra situación hubiera dicho: mira, tengo que hablarlo con tu madre, a ver qué piensa tu madre, porque esto es algo que yo no puedo decidir solo. O no hay ni una sola pregunta, ¿no? Seguramente lo que nos saldría es: hijo, ¿dónde has estado? Hijo, ¿dónde has hecho? ¿Te lo han quitado? ¿Te han robado? El padre no está realmente muy interesado en saber lo que ha pasado. El padre solo está contento de que su hijo haya vuelto a casa. Ni siquiera intenta saber si su arrepentimiento es real o si viene a intentar conseguir algo más. Y recuerda que este dinero que el hijo se había gastado era el trabajo de toda su vida. O sea, el padre no había dado solo una parte y él seguía teniendo, no. Ese padre se había quedado sin nada y ese hijo, una vez se lo había fundido, había vuelto. O sea que este perdón tiene un coste muy alto para su padre. ¿Por qué? Porque el amor que el padre tiene por su hijo tapa todas las demás cosas. Y otra vez tengo que volveros al contexto histórico, porque hay una serie de acciones que leemos aquí que pasan, que hace ese padre, y que son muy interesantes porque todas tienen un significado. Y tienen un significado público, como he dicho, está pasando en público delante de su siervo, y a la vez tiene un significado privado para su hijo. Y podemos ver cosas que pasan. El padre corre. El padre tiene una edad avanzada y los ancianos judíos nunca corrían, nunca, bajo ningún concepto, ni aunque tuvieran prisa. Era una situación de estatus. Si alguien mayor tenía que venir a ti, tú tenías que esperar a que él se acercase a ti. Era simplemente una muestra de respeto social y también cultural. Le besa. El beso tiene un significado muy importante en el contexto judío y en este caso es un símbolo de perdón. Este padre está diciéndole a su hijo y a todos los que lo están viendo que ese hijo había sido perdonado desde ese momento. El padre saca el mejor vestido.
Para un judío el vestido era una muestra de honor, o sea, era una cosa que mostraba que eras una persona honorable. De hecho, cuando hay una situación complicada, y a veces lo vemos en el Antiguo Testamento, se ponen mantos viejos, se ensucian y es como su forma de lamentarse. Y de hecho tenemos muchas más historias en la Biblia que vemos que un manto o una ropa tiene mucha importancia, ¿no? Lo podemos recordar, por ejemplo, con José y sus hermanos, cuando recibe esa túnica, ¿no? Que es tan bella y que tiene un significado. Y también, si lo piensas, podemos verlo cuando Jesús va a ser crucificado, ¿no? Coge su ropa, se la quitan y la echan a suerte. Están intentando quitarle toda la dignidad y toda la humanidad que Jesús pudiese tener como persona en ese momento. Y el padre lo que estaba haciendo con esto era demostrarle a su hijo y a todos sus jornaleros y a todos los que estuvieran viendo esta escena que su hijo volvía a ser un hijo digno y que había recuperado su honor desde ese momento. El padre está mandando un mensaje aquí, no tienes que trabajar para reponer lo que gastaste, no tienes una deuda que tienes que saldar, no vas a ganarme ni a mí ni mi perdón trabajando. Te estoy restituyendo, vuelves a ser quien eras, vuelves a ser mi hijo y a todos los efectos. Le pone un anillo. El padre estaba demostrando a su hijo y a todos los jornaleros también que estaban allí que su hijo volvía a tener plenos poderes en la finca. Antiguamente se hacía mucho más, ya se hace menos o ya se ve menos, ¿no? Pero era muy, muy típico esto de que todos tuvieran un sello, ¿no? Los abuelos tenían un sello y cuando iban a fallecer se lo pasaban o a un hijo o a un nieto. Y era como una forma de decir, te transmito, ¿no? Este anillo que es el anillo de la familia, o te transmito esto que tiene, en otros tiempos que he tenido como un poder de firma en las cartas, se usaba para firmar, ¿no? Entonces, el anillo tiene también un poder y tiene un significado. Y le estaba restituyendo su autoridad. Era un símbolo de representación legal, así que directamente lo que estaba pasando es que el hijo que había sido pródigo, el hijo que se había fundido su herencia, volvía a ser un hijo con derecho a herencia, ¿vale? Es muy importante también esto. El padre le calza, y el padre con esto demuestra a todo el mundo que su hijo no es un jornalero. Para que lo sepáis, en este contexto solamente usarían calzado, sandalias, las personas que eran personas consideradas como libres. Las personas que fueran esclavas o que fueran trabajadores de otra persona tendían a ir descalzos, simplemente por un tema de medios económicos. Entonces, cuando este padre le está dando a su hijo esta zapatilla o este calzado o esta sandalia, lo que le está diciendo es, esta persona no es un esclavo, es una persona completamente libre y no trabaja para mí, ¿vale? Es el mensaje que hay detrás. Y por último pide que preparen el becerro gordo. Para los vegetarianos esto no significa absolutamente nada, seguramente sería repulsivo, pero en el contexto histórico también la carne era un bien caro. No era normal que la gente comiera carne a menudo. De hecho, estaba considerado como todo lo contrario, como un lujo. Se guardaría solamente para días especiales o para fiestas que tuvieran un significado realmente importante. De hecho, lo normal era que tú tendrías un ternero y lo tendrías en la granja y lo estarías cuidando. Y cuando sabes que se acerca una fecha buena, ¿no? Empezarías a engordar a ese animal para comerlo para esto. Por lo tanto, en el fondo, este padre tenía un becerrito gordo porque sabía o esperaba con todo su corazón que su hijo volviese pronto. En el fondo de su corazón el mensaje que está lanzando es engordarlo corriendo. No, está diciendo, ya estaba gordo, ya lo tenía preparado. Sacarlo y prepararlo, que lo vamos a comer. Entonces, lo que está diciéndonos básicamente es que el padre, el mayor deseo y el mayor anhelo que tenía era que su hijo pudiera volver a casa. Estaba sacando la mejor carne. Y el hermano menor se estaba dando cuenta de que en su casa no solo iba a haber mucha comida, sino que también había mucha gracia para con él y para con su situación. Y es curioso porque este padre en ningún momento nos recuerda ni todo lo que perdió, ni lo que sufrió con esta pérdida, sino que este padre lo único que está pensando es en lo que acaba de recuperar. Lo único en lo que está pensando es en su hijo que no estaba y ahora está. Como digo, no duda de las intenciones en ningún momento, sino que lo ama tanto y de tal manera que lo único que quiere es, y lo único que le preocupa es restaurar tanto su estatus como mostrar el perdón que ha hecho, ¿no? Como todos estos símbolos, como he dicho, que va haciendo ante los trabajadores y ante su hijo. Y una vez que ha restaurado todos los ámbitos de la vida de su hijo, lo único que quiere es celebrar. No hay más motivación que esa, ¿no? Y Dios es ese Padre
que espera que vuelvas por la puerta, ¿no? Que te está como viendo y lo único que está deseando es que como que pongas el primer pie en la propiedad y que no puede esperar a que llegue. Sale directamente a buscarte y sale corriendo para poder abrazarte y para darte ese beso y que a la vez te recuerda lo que él piensa de ti y te dice quién eres. Eres mi hijo. Y Dios tampoco empieza por las preguntas, sino que directamente empieza con gracia y con misericordia. Dios solo piensa, como dice el versículo 24, ¿no? Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comienza también a regocijarse. Y a lo mejor ahora sí que piensas que la parábola acaba aquí. De hecho, muchas veces es la única parte que nos cuentan o es la única parte que hemos escuchado en exposiciones o en la escuela dominical o donde sea. Muchas veces acaba aquí, ¿no? Y es como, qué bonito, me encanta cómo acaba. Pero el primer versículo de la parábola dice, un hombre tenía 2 hijos. Y este segundo hijo que encontramos en la parábola es un hijo que no comprende. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Estás en tu casa, llegas reventado de trabajar, y el vecino tiene el reggaetón hasta las tantas. Súper fuerte, no hay forma, ¿no? Entonces lo más normal, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay hoy? Y me imagino un poco que este hombre este hermano llega del campo, llega de trabajar, como dice, y se acerca y pregunta allí al primero que ve, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Y me imagino un poco la situación, ¿no? La conversación que surge y sería algo así como, no, mira, a ver, no te enfades, pero, oye, que tu hermano ha vuelto. No me imagino al hermano diciendo, estoy flipando con la situación, ¿no? Pero bueno, no te calientes, pero que tu padre le ha sacado lo mejor. Le ha sacado la mejor ropa, le ha sacado un anillo. Entonces yo creo que el hermano ya empezaba directamente a estar flipando con la situación y seguramente ya empezaba como a quemarle algo, ¿no? en la boca del estómago. Y mira, te voy a decir esto porque va a pasar, y es solo para que no te rayes, ¿vale? Pero que tu padre ha sacado el bicho más grande que tenía, ¿no? Entonces este hermano ya seguramente empieza a sentir, como digo, ese enojo. Y es justo lo que pasa, ¿no? En este versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con ramera, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces vemos directamente el choque de emociones que se producen dentro de este hermano mayor. Vemos que hay un hijo que está entrando a la cena y hay un hijo que no quiere entrar a la cena, bajo ningún concepto. En cambio, si hay algo común, es que el padre siempre sale. A por su hijo menor sale a buscarlo y viene a decirle, hijo, ven. Y cuando su hijo mayor no quiere entrar, también va y le dice, hijo, tienes que entrar, hijo, tenemos que celebrar todo esto. Y no solo se lo pide, sino que se lo ruega. O sea, no es solo, hijo, tienes que entrar, hijo, por favor, tienes que entrar. Pero es aquí cuando al hijo se le cae la careta, como solemos decir. No es cuando aquí de verdad se ven las intenciones y se ve el corazón y se ven las motivaciones de este hijo mayor. Y no sé si lo habéis pensado, pero al final, después de todo, el problema que tiene el hijo es un problema de meritocracia. Él cree que alguien merece algo y el otro hijo podría no merecerlo. Y si somos honestos, nos pasa lo mismo muchas veces a nosotros, ¿no? Conocemos a alguien que está pasando por X situación y de repente podemos ver claramente cómo Dios ha provisto de lo que necesitaba o Dios ha provisto de algo mucho mejor de lo que la persona podía esperar, ¿no? Y a veces nosotros mismos en esa situación nos paramos y decimos, es que en verdad, si yo en verdad soy bueno, si yo voy a la iglesia todos los domingos,
Si es que canto cada 2 domingos, si es que cuido a los niños siempre que me lo piden, si es que dono tanto dinero, es que soy tan generoso. Y luego soy una persona que tiene tanta fe. ¿Cómo va a ser que mi hermano, que es todo lo contrario, recibe esto y yo no? Y como os digo, eso lo vivimos muchas veces y lo vemos muchas veces en nuestras propias vidas, ¿no? Y es que en el fondo sentimos que lo merecemos. Sentimos que no paramos de hacer cosas y que eso nos da el derecho a conseguir algo. Y en cambio, el otro que despilfarra el dinero o el otro que no es justo o no hace cosas, tendría que estar cuidando cerdo. Si es que es lo que se merece, si es que sus decisiones la han llevado ahí. Es un tema de justicia cósmica, como decimos a veces, ¿no? Que se lo merece, que eso es lo que tiene que pasar. Y al final, si nos damos cuenta, cuanto más santos parecemos ser, más enfadados estamos. Y al final estamos como ese hermano, enojados. Y cuanto más cristiano pareces ser, porque podrás parecerlo, peor discípulo de Jesús realmente eres. Y como te digo, más enfadado acabas estando. Y acabas como el hermano mayor, enfadado y sin querer entrar. O sea, no quieres, ni te sientes alegre, ni tampoco estás disfrutando de lo bueno que le ha pasado a la otra persona. No estás compartiendo lo que Dios ha hecho por la otra persona. Y me gusta porque hay como muchas frases que este hijo suelta, que, como hemos dicho, el contexto es importante, pero que nos seguirían sonando hoy en películas, en series, ¿no? Si vemos historia de un matrimonio, hay una discusión y podríamos escuchar frases muy parecidas a estas, ¿no? Pero es que no me has dado ni un cerdito tuerto, ni la vaca más flaquita, ni la que está más vieja, que está más dura, no pasa nada, ni una. No me has dado ni la gallina que no echa huevos, que no sirve, está ahí, en la esquina. Pero a tu hijo, no a mi hermano, que es su hermano, sino a tu hijo. Un niño saca malas notas, esos dos padres que se sientan, hay que ver tu hijo. Hay que ver tu hijo. No, nuestro hijo, nuestro hermano, si tiene un hermano y está hablando con el hermano. El que se lo fundió todo en prostituta. Está posicionándose éticamente por encima de su hermano. Es curioso, porque la historia se cuenta que sí, había pasado. Este hijo en ningún momento cuenta eso. O sea, seguramente, o el hijo mayor lo imaginaba, o si no, por si acaso lo suelta. O sea, él lo que quiere es echar leña en el fuego. Él quiere que su padre, su amor, se vaya como desdoblando a raíz de las consecuencias que él ha visto y de las cosas que le está contando. Es que se lo ha gastado en prostitutas. ¿Qué hay peor que eso? Que se ha quemado nada, en días, todo el dinero que te ha costado años ganar, mucho tiempo conseguir. Le han matado al becerro gordo. El mejor. Y a mí, ni el chiquitito. Estamos viendo ese problema de meritocracia. Siento que merezco esto y siento que mi hermano no. Y como yo lo merezco, y él no, y él lo tiene, y yo no, pues me enfado. Pues me enfado y no respiro, como dicen los niños chicos, ¿no? Él no se lo merece, pero yo estoy seguro de que sí, que me lo merezco. Y entonces el padre le responde: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, no mi hijo, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El padre le dice: todas mis cosas son tuyas. Siempre cuando leo este texto me chirriaba un poco esa frase, como que todas mis cosas son tuyas. Es que es verdad, es que este padre ya había repartido todo. Literalmente este padre no tenía absolutamente nada. Y todas las cosas de las que el padre pudiera disfrutar, en realidad, eran de su hijo mayor, porque era quien las había heredado. O sea, este padre de verdad no tenía absolutamente nada. Y básicamente este padre lo que le está diciendo con esta frase es: hijo, yo ya hice el reparto, que él ya tuvo su parte y que tú sigues teniendo la tuya. Es que ya no puedo hacer nada más, o sea, no tengo nada más que darte, te lo he dado todo. Y tampoco hay una forma de volver a repartir o de seguir repartiendo. Lo que dice el padre es importante que celebremos. Y le está diciendo a su hermano, no es un tema de que lo merezca o no lo merezca, en ningún momento está hablando de si lo merece o no lo merece. De hecho, el padre seguramente sentía que su hijo pequeño no merecía esa fiesta. Con el verbo merecer, seguramente no la merecía. Y el hermano mayor pensaba que su hermano no la merecía. Pero como dice su padre, tú siempre has estado aquí. Estabas
y estás. Siempre has estado, pasado y presente. Pero tu hermano estaba como muerto, estaba perdido, pero es que hoy lo tenemos aquí. Y eso es más que suficiente para poder celebrar. Así que al final lo único que encontramos son dos hermanos. Seguramente ninguno de los dos quiere entrar a la fiesta por diferentes motivos. Y en medio tenemos un padre que lo único que se muere es por celebrar con sus dos hijos que estuvieran en casa. Lo que me deja esto claro es que ninguno de los dos hijos había conocido en verdad a su padre. Uno, porque con lo que pensaba de su padre decidió irse, decidió que no le gustaba vivir bajo su padre o bajo las normas que hubiera en la casa. Pero el otro tampoco lo quería, aunque decidió quedarse, porque se quedó frustrado. Lo que vemos obviamente es que se quedaba allí, pero estaba completamente frustrado. Así que esto nos puede hacer pensar de que el que más lejos estaba del corazón de su padre no dejaba de ser el hermano mayor. Y vuelvo al principio. ¿Quién era la audiencia? Fariseos, publicanos, pecadores. Y es curioso porque unos serían los apestados, y seguramente serían los que se sentían como este hermano pequeño que quiere volver a casa. Y los otros son justo los que creen que merecen que Dios haga cosas por ellos. ¿Por qué? Porque cumplían la ley, porque conocían la ley perfectamente. Y ahora sí que sí, aquí sí que acaba, de verdad, la parábola. No llegamos a saber lo que hizo este hermano mayor. No podemos saber si al final entró y disfrutó, o si entró pero enfadado, o si decidió no entrar. Lo que sí que sabemos es que en ese momento los fariseos se sentían completamente atacados por esta enseñanza, ¿no? Porque reconocerían seguramente que ellos eran hermanos mayores. Decía un autor de un libro que he estado leyendo, El Dios pródigo, que dice que realmente esta parábola también podría haberse llamado como la parábola de los dos hijos perdidos, de los cuales uno es encontrado. Y nos queda como un poco ese sabor agridulce, un poco, ¿no? De que nos hubiera gustado que la historia acabe bien. Pero sí que es verdad que aunque esta parábola acabe aquí, sí que aparece otra figura que es la del hermano que siempre quisimos tener, ¿no? Los que nunca tienen hermanos siempre dicen, me hubiera encantado tener un hermano. O los que tienen un hermano dirán, ojalá hubiera tenido uno mejor. Tú no, ¿verdad? Vale. Pero siempre aparece la figura del hermano que nos hubiera gustado tener. El hermano que de verdad hubiera actuado siempre como necesitábamos. No siempre como queremos, pero sí como necesitábamos. Y es que realmente en cuanto este hijo pequeño decide irse y toma la decisión de irse, y pasa los días y no vuelve, lo más normal es que si este hermano mayor que todos querríamos tener viviese esta situación, diría, papá, voy a buscar a mi hermano. Está perdido, no vuelve. Necesito que vuelva a casa. Quiero que esté aquí con nosotros. Y papá, seguramente por donde se ha ido, se lo habrá fundido todo. Pero papá, llore del doble, no pasa nada, no me importa. Podemos restituirlo y podemos hacer que él vuelva a casa. No es un problema para mí asumir el coste. Porque como os dije antes, tiene un coste. O sea, no deberíamos de quedarnos con la idea de que el Padre perdona y que el perdón es gratis. No. Cuando el Padre entrega todos los bienes que está entregando, le está costando lo poco que seguramente tendría. Una sandalia, un vestido, un anillo. Pero el perdón siempre tiene un precio. El perdón es gratuito e incondicional para quien comete la ofensa, pero siempre tiene un alto coste para el que lo ejecuta. Frase que aparece en este libro que os recomiendo, El Dios pródigo. Y es por eso que el Evangelio nos termina siempre ofreciendo una historia mejor. Y es una historia en la que el hermano mayor asume el precio que supone que su hermano vuelva a casa y restituirlo. Que paga la herencia, que paga todo lo que tiene para que su hermano pueda volver a casa. Y no solo hace todo eso, sino que encima está preparando y deseando entrar al banquete. Y está deseando poder celebrarlo con el Padre y está deseando celebrarlo con su hermano. Porque su hermano no estaba, pero ahora vuelve a estar. Y es que esto es lo que hace Jesús, mejorar al hermano mayor que tenemos en esta parábola. Jesús es esa figura que se quita de todo lo que tiene, su condición, su estatus, y decide pagar el precio de su herencia para que su hermano vuelva a ser heredero junto con él, con el Padre. Así que, en conclusión, como hemos dicho, en la parábola del hijo pródigo encontramos a un hijo incomprensible,
a un padre incomprendido y a un hijo que no comprende. Y si algo tengo claro es que no sé qué tipo de hijo eres. Sí que tengo claro que eres un hijo, porque todos somos hijos de un padre, y lo siento, pero no alcanzas tú a la figura del padre que aparece en la parábola. Pero sí que tengo claro que eres seguro uno de los hijos. Y no sé si eres el hijo pródigo, y no sé si te estás fundiendo la herencia, o si ya estás cuidando cerdo, porque puede ser que ya estés cuidando cerdo. Pero Dios nunca ha estado enfadado contigo y tampoco le importa en qué te has gastado su herencia. No le importa con quién durmiese, ni tampoco los cerdos que estés cuidando. El Padre solo está deseando que vuelvas y pises la finca. Está deseando salir a buscarte, darte un beso, ponerte el anillo y darte calzado. Y nosotros como iglesia, y te hablo en nombre de todas las iglesias, también queremos ser así. Queremos que tú puedas volver a casa y queremos que estés con el Padre. Y te queremos pedir perdón si no sabemos hacerlo siempre de esta forma y si tal vez no somos capaces de amar sin preguntar o si queremos pedirte algo a cambio después de que te hayas ido. Pero sí que queremos seguir el ejemplo de Jesús y no es otro que obviar la lista de cosas que te hicieron llevar a una situación, pero queremos celebrar contigo que puedas volver a casa. ¿Por qué? Porque si somos honestos, somos o hemos sido todos el hijo pródigo alguna vez en alguna situación. Y me gusta también la figura de la celebración. O sea, no es solo, qué guay, ha vuelto. No, tenemos que aprender a celebrar las cosas. Porque antes estabas muerto o estás muerto, ¿no? Estás cansado de luchar con tu conciencia, estás cansado de luchar con tu culpa, estás cansado de todo lo que te debe, estás cansado de lo que consumes por las noches, estás cansado de lo que miras en internet, de lo que te gastas el dinero, pero ahora estás en casa, pero ahora puedes volver a casa. ¿Estás vivo otra vez? Estabas perdido, como dice ese padre, pero ahora has sido encontrado. Y recuerda, el Padre te está invitando a que entres a comer. Y recuerda que no importa lo bueno que parezca ser, no importa las cosas que hagas, no importa que pienses que es lo justo. El Padre, si eres un hermano mayor, quiere que celebres y quiere que te alegres con Él y con tu hermano pequeño. Y si a veces no sabes cómo hacerlo, sí que tenemos el ejemplo de Jesús como el hermano mayor que de verdad deberíamos de ser, despojado, misericordioso y sacrificado. Y así acabará nuestra historia. No solo la parábola, como he dicho que ha acabado, sino la nuestra propia también acabará así. Y ya no será una parábola, sino que será nuestra propia historia. Muchos hijos que un día estuvieron perdidos, muchas hijas que estuvieron muertas, celebrarán del reencuentro con su padre y celebrarán del reencuentro con su hermano mayor que siempre quisieron tener. Y esta siempre será una fiesta en la que los hermanos mayores sí que querrán estar. Sí que estarán preparando la mesa y diciendo, corre, hay que entrar, corre, tenemos que celebrar esto. ¿Por qué? Porque para esto vino Jesús. Y esto es lo que quería que entendiéramos claramente en parábolas como esta. Como dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los hermanos mayores, sino a pecadores. He venido a por los hermanos menores. Y he venido para llamarlos a arrepentimiento. Así que, seas el hermano que sea, sí que te recuerdo que tienes un padre y tienes un padre que está deseando que puedas volver a casa. Y seas el hermano que sea, te invito a que puedas celebrar y disfrutar cuando vuelven tus hermanos pequeños. Y si eres un hermano pequeño, te animo a que puedas aplicar la norma de las 3 R y de que puedas volver a casa con tu padre, que no solo desea abrazarte, sino restituirte. Así que, seas quien sea, me gustaría que esto pudiera hacerte pensar y te pudiera ayudar a tomar decisiones. Así que sí que me gustaría que acabáramos con una oración, así que si me acompañáis. Señor, te quiero dar gracias por la oportunidad que tenemos de conocer tu obra y saber quién eres tú. Y quiero darte gracias, Señor, por ser un Padre perfecto. Y quiero pedirte perdón por cuando somos hermanos menores y no respetamos lo que tú haces por nosotros, ni valoramos de tu perdón, de tu gracia. Te queremos pedir perdón aplicando la regla de las 3 R y, Señor, a la vez también queremos pedirte
que si somos hermanos mayores, tú nos ayudes a romper el patrón de ese hermano mayor que puede aparecer en la parábola y que nos ayudes a acercarnos cada vez más a ese hermano mayor que todos desearíamos tener y que todos desearíamos poder tener cerca. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra y queremos darte gracias porque tú hablas y porque te explicas cuando no nos enteramos, nos lo explicas para que podamos comprenderte. Gracias porque tú decidiste acercarte a nosotros y te quiero pedir, Señor, que tú puedas hacer que esto también florezca en nuestra vida y podamos aprender y crecer. Gracias porque tu palabra es práctica y porque es útil. Te damos las gracias por ello y por todo lo que tú haces en tu nombre. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar una canción nueva.